no concurrió y el círculo se cerró en un tríptico que fue el presidente, el ministro de Economía y su hermana Karina Milei. Parece ser ese el nuevo triángulo de hierro del gobierno y ayer la propia Karina Milei pareció organizar esa imagen. Es decir, el núcleo duro del gobierno nacional en la Casa Rosada parece estar conformado ahora por ella misma, su hermano presidente de la Nación y Luis Caputo, a quien llevaron en el mismo auto paseándose por la pista central de la sociedad rural. Por supuesto, la gran ausente Victoria Villarroel. Recordarán ustedes cuando fue el Te Deum del 25 de mayo. Ahí se hizo fehaciente y patente la distancia sin resolución de que puedan volverse a unir, a aunar en este proyecto político del presidente de Victoria Villarroel, cuando fue el propio Javier Milei quien le quitó el saludo a Victoria Villarroel. En este programa tuvimos ese evento en vivo. A partir de ahí comenzó a acelerarse el distanciamiento y ayer la propia Victoria Villarroel, invitada para estar allí, no estuvo. ¿Por qué? Dos versiones. La del círculo que rodea a la vicepresidenta, protocolo de presidencia no nos dejó pasar directamente, taxativamente. Dice que le cambiaron el QR. Así es. A la invitación oficial. Así es. O sea, cuando llegó el QR hizo pip, 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 no andaba. Nada, no van a pasar por acá, una barricada al ingreso de la vicepresidenta que evidentemente ya sabía que esto... ¿Y la otra versión? La otra versión es la que dieron los organizadores de la sociedad rural. Dijeron que la comitiva era muy amplia y no podían dejar entrar a todos a quienes la propia vicepresidenta quería hacer ingresar. ¿Y toda la gente que había? Evidentemente, también la sociedad rural tiene que jugar a favor de la versión del presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque el propio presidente estuvo en la inauguración oficial dando ese discurso y además anunciando, como vos bien decías, esta reducción de las retenciones, que si bien no son en su totalidad, son parciales, pero el campo las aplaudió. Eso lo vamos a presentar ahora, no sin antes mencionar que hubo otro momento, que fue el discurso del presidente de la sociedad rural, donde menciona la actuación de la justicia en la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que fue muy aplaudido en la sociedad rural, lo que es claramente también una posición política, no solamente de la sociedad rural, sino la respuesta de todo el público presente que aplaudió. Yo diría que es la ovación más grande de la jornada, la que se dio en el momento de ese anuncio que hizo el presidente de la sociedad rural, más aplaudido, diría yo, que este momento que vamos a presentar ahora, que es cuando Milei anuncia el cambio en las retenciones, cambio permanente en las retenciones en varios puntos para la agricultura y la ganadería. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Ese era el anuncio en el momento en que claramente ponía sobre la mesa algo que se esperaba durante toda la semana. No era tan buena la relación entre el presidente y la sociedad rural hasta hace 2 o 3 semanas que empezó a producirse un acercamiento y finalmente termina confirmando la baja de las retenciones, que no es otra cosa que algo que pasaba hasta hace algunos meses, pero que según estacionalidad o según el momento, iba y venía, digamos, subían o bajaban. Lo que prometió el presidente, hay que ver que se publica finalmente en el boletín oficial, es que esto va a ser de forma permanente. ¿Conforma a todos? Bueno, ayer aplaudieron, evidentemente siempre la baja de retenciones para los productores es una buena noticia, pero no todos estaban del todo conformes, todos quieren más siempre, todo el mundo está en el marco de una tensión donde todo el mundo quiere, por supuesto, ganar más, pero al mismo tiempo Argentina necesita generar dólares, tiene que mantener de alguna manera el plan económico del gobierno de fortalecer las reservas y los ingresos por derechos de exportación claramente tienen un gran peso, Gaby. Exactamente. Tengamos en cuenta que esto se decidió 2 días antes de la apertura oficial de la exposición rural, cuando el presidente de la Nación fue al predio de la Rural en Palermo y se reunió con los 4 dirigentes de la mesa de enlace. Allí
les prometió que iba a bajar las retenciones. Ese mismo día, los propios dirigentes confirmaron esta información, pero no dieron tiempos ni porcentajes respecto de esta baja. Obviamente le dejaron al presidente de la Nación el anuncio porque fue el propio Javier Milei quien en esa misma reunión se comprometió a ir a la inauguración oficial de la exposición rural, como finalmente lo hizo en el día de ayer. Por supuesto, vos decías, Guille, había tirantes en la relación entre la Casa Rosada y los dirigentes de la mesa de enlace del campo. Recordemos que hace no más de 2 meses, el presidente de la Nación mismo había enviado un tuit, o en la red social X, había enviado un mensaje a los dirigentes del agro diciéndole: empiecen a liquidar los dólares, vendan los granos que tienen acumulados. ¿Por qué? Porque muy prontamente va a llegar el momento en que les vamos a subir las retenciones. Desde ese momento comenzó a acelerarse un distanciamiento entre el gobierno nacional y la mesa de enlace, que se saldó finalmente ese martes previo a la exposición con aquella reunión. El presidente mismo fue a la sociedad rural. No es que convocó a la mesa de enlace a la Casa Rosada, como evidentemente podría haber sido lo más protocolar. Fue él mismo a la sociedad rural, invitado por Nicolás Pino, y allí cerraron este acuerdo que se finalmente selló ayer en la pista central de la sociedad rural. Ir iba a ir, eso estaba seguro. Lo que no se sabía era qué marco o cómo lo iban a recibir. Por eso existió esta negociación previa para que el recibimiento sea bueno. De hecho lo fue. Y finalmente la despedida fue mucho mejor después del anuncio del recorte en las retenciones a los derechos de exportación, que es mucho dinero. De hecho, sea de paso, uno lee por ahí 1,5 puntos menos, 2,5 puntos menos, pero estamos hablando de miles de millones de dólares en la cuenta final. Y claramente lo que termina de marcar es el distanciamiento por ahora definitivo. En política nada es definitivo, pero hoy definitivo, entre el presidente y Villarruel. Si es cierta la versión de la vicepresidente, claramente es una falta de respeto si es que le cambiaron el código QR, pero es una versión. Honestamente, las dos versiones están publicadas y las fuentes hablan de que las dos versiones existieron. Nos vamos a tener que quedar con las dos porque ninguna está confirmada. Lugar siempre se puede hacer para un vicepresidente, eso es una realidad. Y lo del código QR no creo que haya sucedido, honestamente, porque sería algo imposible de remontar, ¿no? Villarruel ya sabía que no iba a entrar. Por eso no fue. Que no iba a estar en la foto, ya lo sabía. Evitó el problema. Ya lo sabía de antemano. Igualmente ella está tomando decisiones per se. Recordemos que cuando el presidente no viajó a Tucumán el 9 de julio, ella sí lo hizo. Es decir, está jugando políticamente su propia estrategia y de hecho lo está haciendo y lo están confirmando los propios allegados íntimos a Javier Milei y a Karina Milei. Perdón, ¿no? Gaby, esa decisión de ir a Tucumán lo expone también a Javier Milei. Recordemos que él no había viajado por problemas técnicos climáticos. Claro, exactamente, porque había mucha niebla. Digo, no fue tan solo decidir viajar sin él. Me parece que hubo una doble intención. Allí, ¿no? recordemos que los gobernadores, en clara tensión todavía con la Casa Rosada, ya habían adelantado que no iban a llegar al 9 de julio, como el presidente los había convocado. El presidente entonces decidió, ante el vaciamiento de la foto final de esa reunión, no ir. Sí fue Victoria Villarruel, sí también estuvo en Rosario, recordemos Victoria Villarruel, en su momento, con el gobernador Puyaro, es decir, ella también está jugando a un acercamiento con los gobernadores, pero esta foto del Triángulo de Hierro, Caputo, Karina Milei, Javier Milei, creo que es el escenario político que tenemos hoy. Foto que está en la portada de todos los diarios, hay que decir, donde se ve arriba de un auto al presidente, se ve al ministro de Economía y se ve a Karina desfilando por la pista central de la sociedad rural. En todos los diarios la vas a ver, en todas las portadas de todos los diarios. Ahora, el presidente de la sociedad rural hizo hincapié en la actuación de la justicia sobre el caso Vialidad, por la que termina presa Cristina Fernández de Kirchner. La reacción fue esta. El hecho político, me parece, de ayer, más allá del anuncio económico de la baja de las retenciones, el hecho político de ayer es este. Apoyamos la independencia de cada uno de los 3 poderes del Estado en el marco de la Constitución. Por ejemplo, la actuación independiente de la justicia manifestada recientemente en el cumplimiento efectivo de la condena de una expresidente de la Nación. Fíjense que aplaudieron casi igual que con la baja de las retenciones. Un momento clave político. Y además la foto de la que hablaba Gabriel. Si repasás esa imagen,
y la dejamos congelada en un cuadro, vos vas a ver que están juntos a la izquierda de la imagen del presidente de la Sociedad Rural, el presidente, está el ministro de Economía y está Karina Milei. Luego se llega a ver hacia la derecha la imagen del canciller y un poquito más allá ustedes van a ver al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y a su esposa, Belén Ludueña. A cierta distancia, prudencial distancia después de lo que habíamos visto en la Catedral Metropolitana cuando el presidente le niega el saludo a Jorge Macri. Pero están ahí, digamos, en la misma línea, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tienen las negociaciones de cara a octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Libertad Avanza lo niegan. Desde la Libertad Avanza lo niegan, pero bueno, probablemente haya un acercamiento, tendría que haberlo. Ahí tenemos a la derecha entonces lo que sería el nuevo triángulo de hierro, ¿no? Y esto habla también de cómo ha perdido terreno en la Casa Rosada, y esto creo que es un juego a voces que también se encarga muy hábilmente Karina Milei de dejar en claro, de Santiago Caputo. Las decisiones están pasando por otro lado, sobre todo las que tienen que ver efectivamente con el destino económico inmediato del país, y le han dado un poder a Luis Caputo que hasta hace un año no parecía tal. ¿Qué es la militancia en este caso? O la militancia que, por ejemplo, para el Partido Justicialista sería la militancia territorial, para la Libertad Avanza es la militancia digital, donde obtuvo resultados importantísimos que lo llevaron a Milei a ser presidente. No te digo que con el 100% del peso, pero con un peso importante, porque la imagen de Milei crece desde las redes sociales a partir del trabajo de Caputo y de lo que ahora se llama, como agrupación política, las Fuerzas del Cielo. Se especulaba mucho antes del cierre de listas para la provincia de Buenos Aires de que alguna de las figuras de las redes sociales, que forman parte de las Fuerzas del Cielo, estuvieran en esas listas. Incluso cuando Cristina Kirchner iba a ser candidata por la tercera sección electoral, uno de los nombres que figuró fue el que comúnmente se conoce en las redes sociales como el Gordo Dam. Se nombraba en los medios de comunicación. Filtraciones, ¿fue cierto o no? No lo sabemos, pero se nombraba al Gordo Dam como posible candidato. Finalmente, no solo no estuvo como candidato en la tercera sección electoral, sino que ningún integrante de las Fuerzas del Cielo forman parte de las listas, lo que generó una gran tensión en la última semana, y esta foto que recién describía Gabriel, que tal vez signifique el futuro o tal vez no. Insisto siempre en hacer hincapié en que esto es política, y en política los enojos duran un tiempo y no son enojos personales, siempre terminan siendo acercamientos de intereses. Por lo tanto, no sería ilógico ver un cambio, por ejemplo, en las listas de las elecciones nacionales para el mes de octubre, que termine de alguna manera enfriando la interna, porque si hay algo que el gobierno no necesita ahora es una interna tan feroz en su seno, y la tiene, esa es una realidad. Pero queríamos contarte lo que pasó ayer en la sociedad rural, en este resumen que me parece de alguna manera le pone un sello a una jornada que era muy esperada, que está en la portada de todos los diarios y que mereció un análisis.